el enriquecimiento de poder estar en otras iglesias, visitar, no solamente vernos así en momentos simplemente puntuales, pues hace que uno a veces sienta que tiene muchas iglesias. Sí que asisto a una, bueno, asisto menos que a las demás, porque casi siempre estoy fuera, ¿no? Pero sí que, aunque evidentemente nada es comparable, pero sé que es un día especial, porque yo recuerdo la primera vez que vine a predicar aquí. Y me acuerdo especialmente que estábamos sentados allí y entonces Benjamín me dijo, al terminar el culto, mientras tocan el piano, tienes que salir. Y a mí es una de las cosas que me da más vergüenza salir por aquí en medio, no porque todos me miréis o me veáis, ¿no? Sino que más bien me da un poco de cosa. Entonces yo salí delante, me dejó pasar galantemente, yo salí delante y cuando llegué a la puerta estaba sola. Y miré atrás y entonces vi que venía Benjamín con el pastor Pedro. Y entonces dice, no, es que yo me paro para que salga él. Claro, como yo no sabía nada, salí como un rayo. Y claro, estaba allí esperando y que llegaran los pastores de verdad. Bueno, así pude saludar a los más guapos, pero bueno. Y ya la siguiente vez que vine, yo ya me paré y salí entre los dos. Y ya era mejor. Bueno, seguramente que vosotros hoy lo notaréis seguramente mucho más que yo, así que hay poco que tenga que decir. Pero sí que quizás la única cosa que podemos decir hoy es que Dios tiene su reloj y tiene su tiempo, que no podemos parar. A veces decimos, bueno, si no hubiera subido a este avión, si no hubiera estado allí, la vida y la muerte pertenecen al Señor. Y da igual lo que el mundo quiera decir o quiera hacer, sobre todo con la idea de que casi quiere que seamos eternos o con la idea de que son poderosos o con esta nueva idea de que el hombre y la mujer son capaces de todo y son libres y su cuerpo les pertenece, pues su cuerpo puede ser, pero el espíritu que Dios puso en ellos un día irá con él o lejos de él. Y es verdad que esta situación dura como padres, hermanos y esposos, se vive, pero el consuelo es que Él está con el Señor. Que Jesús dijo además, os digo que no tomaré más de este pan y este vino hasta que lo hagáis conmigo en el cielo. Así que no sé si Él esta mañana estaba tomando el pan y el vino o si lo hacen todos los días o cuándo lo hacen o cómo lo hacen. Sé que Él dijo hasta que lo hagamos juntos en el cielo. Así que nosotros nos veremos aquí posiblemente la próxima vez que venga, o a lo mejor alguno ya estaremos tomándolo en el cielo. Este es el consuelo, aunque no quita la tristeza. Así que en esta mañana habíamos ya comentado, yo ayer vi un mensaje, bueno, una llamada de Benjamín, yo le llamé, después él me puso un mensaje y luego le pregunté, ¿quieres que cambie algo? Y me dijo, no, lo que habíamos decidido. Así que lo que habíamos decidido es hoy dejar de pensar en nosotros, dejar de pensar solo en nuestro núcleo, los que estamos aquí, y pensar en los que no están aquí. O sea, proyectarnos hacia lo que realmente es más importante, y espero que me entendáis, yo soy mujer de iglesia y creo que el domingo es del Señor y hay que venir a la iglesia, ¿eh? Pero, ¿cuánta gente os habéis cruzado al venir aquí? Yo no he venido en metro, normalmente vengo en metro, pero pensé, voy en autobús, resulta que no sabía que estaba cortada la calle Cruz Cubierta. Así que me he tenido que bajar y venir andando. Pero normalmente cuando voy en metro los domingos me cruzo con montones de gente. O en tren, que muchas veces pues voy en tren, ¿no? ¿Cuánta gente me cruzo? Y especialmente cuando voy hacia la costa, cuando voy a la iglesia en Vilanova o en Cunit, que voy a predicar los domingos, me encuentro un montón de gente que yo cojo el tren a las 9 y van colocaditos, dormiditos, y otros que van normales a pasar el día. Pero en el vagón os puedo decir, a lo mejor hay más, pero la persona que seguro va al cielo soy yo. Y de verdad siento pena porque pobrecitos, pues, los jóvenes, tal, pero de verdad siento lo que hay que sentir ante la gente que no conoce al Señor. Así que quiero hablaros de algo que ocurrió en el tiempo de Jesús. Lo conocemos eh, comúnmente como el paralítico.
Hay 2 o 3 paralíticos en la Biblia que el Señor curó, ¿no? Pero este está en Marcos 2, 1, 12. Y creo que tendremos una buena enseñanza, espero, práctica en esta mañana para saber qué hacer con los que no tienen esperanza. Evangelio de Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Quizá este texto está en los evangelios sinópticos, pero este añade unos detalles que no tienen los otros. Ya sabéis que a mí me gustan hasta las comas. Entonces, he tomado este texto porque creo que nos va a permitir visualizar algunas cosas que posiblemente lo tenemos por naturalidad, pero no nos damos cuenta de la importancia. Se nos dice que Jesús fue otra vez a Capernaum después de algunos días. El Señor Jesús vivió su juventud en Nazaret, pero se trasladó a Capernaum. Esta ciudad a la que se había trasladado era, como podríamos decir, su sede, su lugar. De hecho, conocemos que allí vivían los 4 discípulos, ¿no? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Vivían en Capernaum y de hecho también sabemos que vivía Pedro, que estaba casado porque le sanó la suegra. Y él había estado ahí haciendo ya milagros y se convirtió como un lugar donde él regresaba en medio de todos sus viajes. La mayoría de gente le conocía porque había hecho milagros. Allí en la sinagoga dejó admirados a todos por su autoridad, como enseñó de la palabra, y también por su poder para echar espíritus inmundos. Después de todo eso, volvió a Capernaum, le llevaban los enfermos hasta la casa donde él se hospedaba y más o menos siguió después por toda Galilea, pero su base era Capernaum. Por tanto, alguien viene, no el telediario, ni Internet, ni el Facebook, ni el WhatsApp, ni ya no digo las redes sociales nuevas porque ya no las conozco, pero la boca a boca, que entonces funcionaba, no hacía falta, ¿no? Jesús ha vuelto, Jesús ha vuelto, Jesús ha vuelto, Jesús ha vuelto. Y entonces nos dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. En casa. Algunos dicen que era la casa de Pedro, otros dicen que seguramente era la casa de algunos que tenían posibilidades donde le albergaban. De todas maneras, la costumbre de la época era que los que tenían casas grandes o poderosos, pues como aquí, vivían en las afueras, no en medio de la ciudad, y tenían unas casas de alguna manera mucho más prósperas y más grandes. Y les encantaba a esta gente cuando venía alguna persona famosa, sobre todo cuando venían rabinos o personas que tenían conocimiento, que la gente viniera a casa a escuchar a su huésped, porque eso les daba cierta notoriedad, ¿no? Así que, por decirlo de alguna manera, cuando él dicen que está en casa,
la voz, ¿no?, empieza a tener eco. ¿Y qué ocurre? Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y Jesús les predicaba la palabra. Hoy voy a hacer un ejercicio. Voy a daros 6 Cs. C de Carmen. La primera cosa que vemos aquí, que la gente para escuchar la palabra tuvo que tener conocimiento, no solo mental, sino saber que Jesús volvía y conocer las cosas que Jesús enseñaba y hacía. Por eso corrieron a la casa. Por eso quisieron escucharle. Por eso todos decidieron que era importante llegar pronto, porque si no, no habría sitio. Decía Benjamín, no sé dónde haremos este culto de recuerdo al Señor. Yo me acuerdo que cuando a mí me dieron la medalla del Consejo Evangélico, normalmente la hacían en iglesias grandes, pero ese año la hicieron aquí. No, me encanta porque era mi iglesia, pero claro, era un día que llovía, pero a mares. Y mucha gente tuvo que estar en la calle y en el vestíbulo, porque no cabían. Y nosotros dijimos a mi familia, venir 1 hora antes. Y nosotros estamos aquí 1 hora antes para sentarnos. ¿Qué quiere decir? Pues yo sabía que si venían tarde, pues a lo mejor no entraba. Y algunos no eran creyentes, ¿no? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? ¿Creéis que era importante para la gente escuchar a Jesús? Pues seguramente. ¿Que valoraron los que lo podía enseñar? Seguramente. Pero lo importante de toda esta historia es que la gente corrió para oír a Jesús. Tenían conocimiento, como nosotros corremos para oír la palabra, o deberíamos correr. Pero por el camino había gente que seguramente quería oír hablar a Jesús, o mucha gente que nunca le había oído, y uno de ellos era un paralítico. Un hombre que había nacido paralítico y que en realidad no podía llegar a los pies de Jesús. No podía oír sus palabras y no podía ser sanado. Pero nos dice aquí que vinieron a él unos trayendo un paralítico, y Marcos añade que era cargado por 4. Estos sabían que llevar un paralítico a peso a un lugar lejos, con esas carreteras y caminos llenos de tierra, no era fácil. No sé vosotros, pero yo tengo que llevar a mi mamá muchas veces cuando ya baja con silla de ruedas. Bueno, pues la rampa que tengo que bajarla, a mí normalmente la levanto, la bajo la silla porque se me lleva. No es sencillo. Además sabían, evidentemente, que así se demorarían más. Pero estos 4 anónimos, que le llamamos amigos, resulta que decidieron, por el conocimiento maravilloso que tenían del poder de Jesús, que este hombre necesitaba ser llevado a los pies de Jesús. Y al conocimiento añadieron compasión. Hermanos, está muy bien que hagamos, si queréis, pues reseñas de que en España somos creyentes evangélicos. No sé si todos van al cielo. También entiendo, como algunos dicen, que algunos que no son evangélicos seguramente han podido entender el evangelio en otras religiones. Yo no voy a entrar en eso, el Señor conoce el corazón, pero nacidos de nuevo en España son 0,02%. El país menos evangelizado de Europa después de Albania. Porcentaje, relación creyentes, relación población. ¿De qué vale saber que la mayoría de la gente que vive en tu bloque, o en tu trabajo, o en tu universidad, o en nuestra familia no son creyentes? Y que nosotros tengamos un conocimiento
no solamente intelectual, pero vivencial y de compromiso con Cristo, y les digamos, yo el domingo no me voy a ningún sitio, me voy a la iglesia. Muy bien. Y a veces les hemos dicho, ¿quieres venir? Y te han dicho que no. ¿De qué sirve que sepamos tanto de Jesús si nuestro corazón no late, como decía el apóstol Pablo, dame hijos o me muero? Hermanos, necesitamos compasión. Y la compasión nace no del cerebro, sino del corazón. No solo de saber montones de versículos de memoria y repetir y repetir la gran comisión que se ha vuelto con el tiempo en la gran omisión. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué vale que el Señor nos dejara un mandamiento? Nos dejó dos requisitos, ¿no? El bautismo y el partido. Pero un mandamiento, id. ¿De qué vale que volvamos y digamos, es que nadie quiere oír? Tenemos una idea, y es verdad que en España es muy difícil que la gente se convierta. Y es verdad. Si hacemos análisis en nuestras reuniones de iglesia, pues no tenemos una gran cantidad de creyentes nuevos que quizás no provengan de las familias que ya prácticamente han crecido aquí. ¿De qué sirve que corramos corriendo a la iglesia olvidando que hay gente que necesita no venir a la iglesia, conocer a Jesús? ¿Es malo? No, pero eso muchas veces nos confunde. Así que estos vinieron a Él, no solo para oírles, no solo para verle, no solo para entender lo que quería, sino vinieron a Él trayendo un paralítico. ¿Cuántos paralíticos espirituales llevan años viviendo alrededor de nosotros? Y hemos tirado la toalla, muchas veces, sobre todo con la familia, con la gente que nos rodea, porque no quieren oír. Y es verdad, yo tengo familia, solo mi madre es creyente, la demás familia no es creyente. Entonces nos juntamos en muchas cosas y son muy amables. Y además, la verdad es que lo decimos hasta con orgullo, es que me piden que bendiga la mesa. Porque nos respetan, está muy bien, pero ¿de qué sirve si yo no tengo compasión en mi corazón? Y es verdad que a veces tienes mucha compasión, pero están hartos y no te escuchan. Alguien dijo, mira, me pueden prohibir que les hable de Jesús. Y yo debo tener respeto por eso, pero no me pueden impedir que yo hable a Jesús de ellos. ¿Dónde están nuestras rodillas dobladas, nuestras lágrimas delante del Señor? No para que se conviertan, sino para que seamos capaces de cumplir la misión, que conozcan, entiendan y rechacen o acepten el Evangelio. Así que muchas personas, seguramente, ¿no? Intentamos dar nuestro testimonio. Yo no digo que no, pero tenemos que darnos cuenta que la fe es otra cosa. No solo la fe en Jesús que nos ha hecho salvos, sino la fe que mueve montañas, como hemos hablado en esta mañana. Amigos, personas que nos conocen, que si no se han convertido, van al infierno. Eso lo dijo el Señor, no lo digo yo. Puedes que tú te consueles diciendo era buen creyente, le gustaba estudiar la Biblia. Yo no conozco los corazones, así que no sé si en algún momento alguien ha cambiado de vida y quizás no ha entendido o no le ha dado tiempo de hacerlo, pues digamos, de una manera como para asistir a la iglesia. Pero son los menores. Lo que sí digo es que hay mucha gente imposibilitada porque no entienden y Satanás los tiene cogidos porque él es el príncipe de este mundo para que realmente busquen al Señor. Por tanto, estos amigos, fue muy importante, no pensaron llegar los primeros, pensaron llevar a alguien a los pies de Jesús. Y además, no solo tuvieron conocimiento, no solo tuvieron compasión, sino que tuvieron que tener comunión. Algunos tenemos mucha compasión,
pero no llegamos a las cosas. Fijaros que era cargado por 4. Un lecho con una persona adulta, había que llevarlo con 4. Con 4 personas, tuvieron comunión. Esta mañana hemos partido el pan y hablamos la comunión, como una unión, coinonía. Y parece que la comunión es estar juntos y tomar el pan y el vino. No, como una unión es trabajar unidos. Es buscar los pros y los contras de nuestro ministerio. Por ejemplo, yo que hago campañas no podría cantar como Loida, porque no me dejan. Yo pensaba que lo podía hacer, pero no me dejan. Entonces, ¿qué tenemos? Una persona que canta. Estamos unidas para hacer algo, pero ¿qué hacemos? Cada uno lo que puede hacer. Yo recuerdo después de un seminario de evangelismo que teníamos que hacer prácticas. Y entonces, como hacemos todos los maestros, tú, ala, allí hay un parque, ahora tenéis que salir y vamos a ir a hablar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y entonces, cuando yo ya salía, me di cuenta que había una señora allí que se había medio escondido y se había quedado. Y me dice, hermana, yo no quiero, espero que me entienda, es que yo soy tan tímida que es que no hablo ni en mi casa. Y yo la miré y le dije, muy bien, pues venga usted conmigo que hablo hasta en la calle. Venga usted conmigo. Y, ¿sabéis? Yo conocía muy poco a aquella mujer, pero una cosa había aprendido, porque me lo habían enseñado. El que mucho habla, poco escucha. Y el que poco habla, escucha mucho. Entonces, ¿yo qué hacía? Iba a un banco, hablaba con una señora, digo, ay, ahora vengo, le dejo aquí a mi amiga. Y entonces la amiga la escuchó, todo lo que yo no hubiera hecho. Y luego estuvo preparada. Entonces, hermanos, no todos tenemos la capacidad de abrir barreras en cualquier sitio, de subirnos a una plataforma. Hay el don de evangelismo, que no es ni más ni menos que personas con capacidad de sintetizar o comunicar o de alguna manera tocar corazones. Pero el evangelismo tiene que ser hecho por cada uno, en la forma que nosotros somos, en las condiciones que Dios nos ha dado. Es el mejor estratega. En vez de decirnos, no, Él nos mandó a todo el mundo, pero con nuestras capacidades. Tú estás en tu trabajo y a lo mejor no eres muy ducho a hablar del Evangelio porque te da corte, pero te están observando. Y cuando en algún momento ocurre algo, una situación, y te preguntas, tú dices, no, es que Dios me está ayudando. Hay momentos en los que Dios nos tiene que dar la posibilidad. Cuando tú tienes compasión, buscas la manera de poder decir lo que les puede ayudar, aunque el Evangelio no sea muy, muy popular. Por tanto, 4. 4 que tuvieron sus desavenencias, 4 que en realidad uno decidió ir por otro camino más corto, el otro le dijo no porque por aquí, el uno dijo vamos a descansar, el otro le dijo oye más rápido, el otro más despacio, como nos ocurre a nosotros que somos la iglesia. Pero en el final, como todos tenían un propósito, todos se acoplaron el uno al otro. Hermanos, la comunión no es hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, es hacer lo mejor para que el Señor sea glorificado. Así que hasta aquí tenemos la cosa muy bien. Ellos ven al paralítico, en vez de correr y llegar los primeros, se ponen allí y ellos seguramente que en este camino, como haría yo, diría, ahora cuando lleguemos, pues todo el mundo va a estar encantado, ¿no? Vamos a llegar, vamos a poner a este hombre a los pies del Señor y ya está. Resulta que me encanta la Biblia porque es real como la vida misma. Y como no podían acercarse a casa de él a causa de la multitud, o sea, ellos llegan, traen un nombre, vienen sudorosos, supongo, cansados del camino, vienen corriendo y ven allí la puerta taponada. Y uno dice, oye, déjame pasar, que este hombre necesita que Jesús lo sane. Y el otro dice, pues haber venido antes. ¿No? Hombre, pero, es que yo también tengo derecho a escuchar. Aquí se hace fila. Bueno, nosotros predicando el Evangelio no tenemos este problema, ¿no?
Ellos tenían dos posibilidades, la que tenemos nosotros. Oye, es que hoy he intentado hablarle a mi compañero de trabajo y en cuanto nombro a Jesús, ya me ha puesto una cosa rara y ya está. Pues ves al Señor y dile, oye, Señor, la próxima vez a ver si le cambia la cara, que me animaré. Ellos tuvieron constancia. Tuvieron constancia. Estaban tan convencidos que la única forma que este hombre podía cambiar su vida era a los pies de Jesús, que cuando llegaron allí y vieron la multitud, lo normal, lo natural, lo que hacemos tú y yo, es decir, Señor, yo he hecho todo lo posible. Podía haber llegado el primero y soy el último. Podía haber venido tranquilo y estoy agotado. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues otro día será. La próxima vez que vuelvas, pues lo intentaremos, ¿no? Eso hacemos nosotros si nos quedamos tan panchos, ¿no? Pero ¿qué ocurrió con estos cuatro? Que perseveraron, que vieron una dificultad y otra, y estuvieron ahí, porque la fe en lo que Dios puede hacer, no en la fe, ¿no? Hace que las cosas difíciles sean posibles. La fe de que creas que Dios puede obrar todavía en el día de hoy, que la gente se convierte en el día de hoy. Es verdad que a lo mejor no en millares como nos gustaría, pero no se rindieron y buscaron la manera de llegar a los pies de Jesús. ¿Y qué hicieron? Yo me encanta porque realmente nosotros decimos, Señor, ayúdanos. Y luego piensas, bueno, pues Él va a obrar en el corazón de esta gente, todo el mundo nos va a ver que traemos un paralítico, se van a levantar, van a hacer sitio y va a pasar. Pues no, señores, no se movieron. Pero estos cogieron, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho donde yacía el paralítico. Yo he tardado 2 segundos en leerlo. Fijaros lo que hicieron esta gente. Primero tuvieron que ver, porque las casas en aquel tiempo se supone, ¿no?, que tenían, las casas de gente con dinero, un patio interior, ¿vale? Aparte de la casa. Y entonces ahí es donde agolpaba la gente, ¿eh? Y luego, pues claro, llegaban hasta la puerta. Para entender el pasaje, tenemos que entender además que el techo de las casas era más bien plano, como si fuera una terraza, a la que se subía por medio de una escalera, normalmente exterior. Estaba cubierta, esta cubierta estaba formada por vigas que iban de una pared a otra, como hacemos nosotros, más o menos con 1 metro entre sí, y este espacio entre las vigas se llenaba de cañizo y de tierra. A ver si lo entendemos, ¿vale? Si esto fuera la construcción de la época, estos hombres tuvieron que subir por esa escalera, que seguramente no sería una escalera, no tenía ascensor, ¿vale? Con una persona que tenían que llevarla así. Y el paralítico casi que les dijo, mira, dejadme como estoy. O sea, pruébalo. Tú ves que a veces en el campo de fútbol que antes sacaban la camilla, ahora sacan el cochecito. Pero cuando llevan la camilla, el pobre hombre piensas que se les va a caer. Ah, imagínate tú en aquel tiempo, que era un lecho, era como si llevaras una sábana. Un hombre hecho y derecho no, porque este no se podía levantar, pero un hombre fuerte, un peso muerto. Yo cuando tengo que levantar a mi madre de la cama, me la veo y me las deseo. Y si se me cae, no la puedo levantar. Lo tienen que coger, y empinar por las escaleritas. Y luego llegan a la terracita y han hecho sus cálculos. Y dicen, más o menos, está por aquí. Y entonces empiezan a hacer un agujero. Yo no sé cómo leéis vosotros, pero un agujero. Jesús está hablando y hay un ruido en el tejado. Yo me pregunto, el rabí está hablando y estaban haciendo ruido en el tejado, rompiendo el techo, cayéndoles la paja o lo que hubiera. Pero persisten y persisten y persisten. No que hacen un agujerito para mirar, un agujerito para bajarlo. Trabajan y trabajan
Y la realidad es que yo creo que la gente ya estaba pendiente más de lo que estaba pasando arriba que lo que pasaba abajo. Todo el mundo en silencio, expectante, y en ese momento ven bajar una camilla del techo. Estoy seguro que el Señor Jesús, como ya sabía cuándo iban a bajar, paró el sermón en el momento oportuno. Y yo me pregunto, ¿qué les llevó a hacer todo esto? Actuar de una manera probablemente sin mucha idea, ¿no? La confianza, la fe en el Señor. La confianza de que el que tenía poder podía hacer que ese paralítico andara, cambiara su vida. Es verdad que era un hombre necesitado, pero también es verdad que era un hombre que tenía fe. Porque cuando le dijeron te llevamos, aceptó. Cuando le dijeron te subimos, aceptó. Cuando le dijeron te metemos por el agujero, aceptó. Y el Señor, aquí en versículo 5 se nos explica, al ver Jesús la fe de ellos. Así que yo me imagino la escena. Empieza a bajar la camilla, la gente mira al paralítico, Jesús levanta los ojos, mira a los 4, a esos 8 ojos que les miraba, les dice, muy bien, ahora es cosa mía. Ese es predicar el Evangelio. Jesús podía haberle sanado en el techo sin abrirlo, o en la puerta cuando saliera. Pero ellos llevaron al paralítico a los pies de Jesús. Hicieron su parte. Y yo me imagino al Señor diciendo, gracias, ahora me toca a mí. Cuando tú has puesto tu parte, el que obra los corazones es Jesús. El que cambia vidas es Jesús. Pero si le dejas a la puerta, probablemente, a lo mejor Dios buscará otra manera. Pero no lo va a hacer por telepatía, porque eso no es del Señor. Así que quiero animaros en esta mañana. Porque además es sorprendente lo que ocurre aquí. Todo el mundo seguramente está pensando, incluso el paralítico y los que lo bajan, que Jesús va a hacer una sanidad, porque Él puede y además lo ha hecho en otras ocasiones. Jesús mira al paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto ya sí que rompe los moldes, rompe todos los moldes. Los amigos arriba seguramente se miran y dicen, no, si nosotros hemos venido para que ande. Esta es su mayor necesidad. Y la confusión es la misma que tenemos nosotros, hermanos. En muchas veces hacemos muchas cosas. Yo siempre les animo a las iglesias que tienen obra social y digo, esto está muy bien. Pero para hacer obra social solo están las ONGs. Y muchas de ellas pagamos impuestos para que existan. Nosotros somos una ONG, pero tenemos que dar el pan de vida. No cambiar bocadillos por folletos, o por venir al culto. No. Pero hermanos, a veces ponemos otra puerta. ¿Para qué entren por otra puerta? Porque no se identifiquen con la iglesia. Porque si no nos dan subvenciones. Pregunto, ¿Cáritas a quién representa? Y todo el mundo está encantado. Es que al final nosotros no sabemos lo que es tener identidad. Yo no digo que tengamos que poner iglesia evangélica, no. Pero somos cristianos y esto lo hacemos por el Señor. Y cuando te dan las gracias, muy bien, pero dale las gracias al Señor que nos provee de salud para esto. Y eso tiene que ser nuestro mensaje. Que vean a Cristo cuando nosotros hacemos el bien. Porque es nuestro bien que Él viva en nuestras vidas. El paralítico calla. Probablemente también quería ser sanado, como nosotros queremos. Y sin embargo, el paralítico podría haber dicho, bueno, Señor, pero mi problema es andar.
es andar. Si tan solo pudiera andar, mis problemas se acabarían. Yo tendría una vida, no tendría que esperar que nadie me lleve, me traiga y todas estas cosas. Está bien lo de los pecados, pero hombre, mi primer problema es que soy paralítico. ¿Lo pensaba en él? Lo pensaban los religiosos, seguramente los amigos. Y lo pensaron los religiosos de su tiempo, los que se supone que conocían la palabra. Y entonces estos se hacen una pregunta, y me encanta. Blasfemias dice. O sea, los que se supone que tenían que enseñar la palabra. Fijaros que dice que estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en el pensamiento judío de la época, esto era lo normal. Ese era uno de los grandes problemas que luego se tuvo que corregir cuando el Señor murió y, bueno, los primeros creyentes, a un judío se les tuvo que explicar que Jesús y Dios eran la misma persona. Pero estos tenían una cosa clara, que si uno tenía un problema de enfermedad, es porque había pecado. Y como había pecado, pues claro, eso era, pues digamos, el resultado. Y la realidad es que a veces nosotros también tenemos esta idea. Si no quieren creer, bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? Pero además tenían una cosa clara. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, en realidad, ellos decían perdonar pecados solo puede hacer Dios, evidentemente. Este fue el razonamiento de los escribas que vieron toda la escena. Su lógica era correcta. Hermanos, la lógica nuestra es que nosotros hablamos a la gente y si no se convierten, no, es que a quien se han de convertir es a Dios. ¿Y quién tiene que llevarles? El Espíritu de Dios. Y eso a veces cuesta tiempo, no es fácil. Así que es verdad que el pecado tiene la causa de las enfermedades y de la muerte, es la verdad. Por eso Jesús murió. Por eso tuvo que morir y resucitar. Porque es el pecado el que hace la separación de Dios y el hombre. Por tanto, quien tiene que perdonarle es Dios. Sin lugar a duda, ellos se dieron cuenta de que Jesús actuaba como si fuera Dios y por eso le dijeron blasfemias dice. Sin embargo, Jesús no se retractó porque él lo dijo en primera persona, porque él iba a abrir el canal de bendición para que no un paralítico andara aquí, sino andara eternamente en el cielo. Así que sí, la conversión es complicada y tampoco depende de lo elocuente que seas tú ni de lo que hagas, porque hay una parte que podemos hacer nosotros y otra la tiene que hacer Dios. Pero fijaros la otra pregunta de Jesús. ¿Qué es más fácil? Pues mira, para nosotros es más fácil que la gente nos quiera, nos tolere, que no se enfade porque le hablamos del Evangelio. Hoy hablamos de que hemos dado una buena imagen y nadie y todo el mundo nos respeta porque en realidad, como dice el refrán, ni chicha ni limona. Pero hermanos, cuando nosotros levantamos la voz, no para defendernos a nosotros, sino para defender lo que el Señor hizo, lo que el Señor dice, entonces todo el mundo se enfada. Así que, ¿qué es más fácil? Es más fácil ser creyente dentro de esta iglesia, venir donde todos más o menos estamos de acuerdo, donde todos estamos contentos, donde todos nos abrazamos, donde mañana, lunes, estoy en un mundo gobernado por el enemigo, con personas que necesitan a Cristo y que están cojos y ciegos y mancos, pero no lo saben, y yo sigo por el arte de la tolerancia y por el que dirán, cerrando mi boca y no buscando oportunidades para que puedan conocer al Señor. Pero el Señor sabía lo que cavilaban esta gente en sus corazones. Y entonces le dijo, ¿por qué pensáis así? Hermanos, ¿por qué pensáis que es más fácil que la gente nos tolere? Porque vivimos mejor, es verdad. Pero ¿no te has preguntado si la gente no nos rechaza
es porque no hay nada que rechazar. ¿No te has preguntado que el Señor dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? ¿No te has preocupado por qué la gente no habla de nosotros como alguien que realmente defiende unos valores? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Pues mira, es más fácil decir al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, porque eso lo pueden hacer los médicos. Sí que es verdad que nosotros aquí como humanos nos duelen y tenemos en esta iglesia casos dolorosos de personas con enfermedades, con luchas, con médicos. Sí, es verdad. Y es verdad que todo eso oramos para que eso se sane y cabe. Pero ¿qué es más fácil? Pues es más fácil vivir cómodos y no arriesgar. No abrir el techo por si acaso se cae una piedra en la cabeza de alguien, o si acaso Jesús, que está dando un mensaje maravilloso, le interrumpimos, o quizás dirán que quiénes somos nosotros, o pensáis que el dueño de la casa estaba contento cuando se le estaban rompiendo su techo. Es más fácil. Pero luego encima le dirían, oye, es que este hombre no podía andar, tuvimos que bajarlo. Pero decirle que lo bajamos para que Jesús le dijera tus pecados te son perdonados, no era lo que esperaban. Porque lo más fácil, evidentemente, es lo contrario. Por tanto, sí, la Biblia enseña con claridad que la muerte, el pecado, las enfermedades, vienen de Adán y Eva, de la decisión de separarse de Dios. Si no hubiera pecado, no habría desgracias. De hecho, en el Edén, pues todo funcionaba perfecto, hasta que decidieron ser dioses, que eso fue lo que hicieron, tomando del árbol prohibido. Vemos entonces que aquellos cavilaban bien. Dios puede perdonar pecados, pero no puede perdonar pecados solamente porque la gente es buena, o solamente porque la gente nos quiere, incluso porque la gente viene a esta iglesia domingo tras domingo. Solo perdona pecados de aquellos que están a sus pies con un corazón que desea ser perdonado. Y esa es la parte que nos toca a nosotros. Así que, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, toma tu lecho y anda. Así que pensemos en esta mañana, ¿qué es más fácil para ti y para mí? Que la gente nos quiera, ayudarlos en sus problemas, a nuestra familia, ser maravillosos, ser cariñosos, que no digo que no lo tengamos que ser. O decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Pues creo que hoy hemos caído en el error de pensar que todas las cosas externas son problemas, y es verdad. Se nos habla de una humanidad que parece deshumanizada. Tenemos más problemas, más inmigración, terrorismo, guerras, calentamiento global, desempleo, la falta de educación, la violencia de género, ta. El mundo que se supone que es civilizado cada vez está menos civilizado. Así que según el diagnóstico divino, él ya sabía que estas cosas estaban mal, que el mundo va mal, porque es un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Pero nosotros, los que hemos conocido al Señor, no somos conscientes de que, como diría Pedro en su primera carta, porque aunque suframos aquí, es un corto tiempo de vida. Creo, si no recuerdo mal, que el pastor Pedro tenía 91 años, ¿no? 89, bueno, pues 89. Corto espacio de tiempo. Antes se morían con 60, 70, 80. Ahora ya hasta 100, ¿no? Corto espacio del tiempo. ¿Por qué? Porque nos espera la eternidad. Porque no dice Apocalipsis en 21:4. Hay muchas cosas que se dicen en la Biblia del cielo, pero ¿sabéis? Se nos dice lo que no habrá, porque lo que habrá no somos capaces de captarlo. Yo recuerdo cuando era pequeña que me enseñaban lo que habría en el cielo. Y entonces se veía las pastillitas, alguien llorando, o sea, todo lo que no habría, todo lo que a mí me aterraba.
Dice Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, esto será eternamente. Y los que estamos aquí lloramos porque alguien se ha ido, sí, pero en realidad Él está mejor que nosotros, lo decimos. Pero ¿y el que va al infierno? Pues permitid que lo parafrasee. Tendrá lágrimas toda la eternidad. Habrá muerte, habrá llanto, habrá clamor y habrá dolor, porque las primeras cosas nunca pasaron. Así que sobre el cielo hay 2 palabras, para siempre. Y sobre el infierno hay 2 palabras, para siempre. Y solo el destino se cambia mientras tenemos aliento de vida. Así que Jesús dice, para que sepáis. Hermanos y hermanas amadas, en esta mañana, hoy nosotros también tenemos que recapacitar para que pensáis, para que sepáis. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Y qué tenían que saber? ¿Y qué tienes tú que saber? Y yo, permitir que vea las 4 cosas que nos enseñan aquí, que Jesús quería que sabiéramos. En primer lugar, lo que ocurre en los corazones. Dios y Jesús son omniscientes. ¿Qué sabes tú de lo que puede hacer una palabra en un momento dado con el poder del Espíritu Santo? A veces equivocada, pues pides perdón para traer a alguien a los pies de Jesús. Así que todos que estaban allí, Jesús sabía sus pensamientos y lo que hay en el corazón. Así que no hace falta que le expliques que este no quiere oír. Hace falta que oiga para que un día quiera conocerle. En segundo lugar, Él es poderoso para que sepáis. El Señor les enseñó, levántate y anda. Yo tengo poder para sanar, pero es que la dolencia espiritual, esa es muy difícil. En tercer lugar, Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué Él pudo decir, tus pecados te son perdonados? Porque subió a la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Eso es lo que nos ha dado vida, que Él dijo, consumado es. Y murió y resucitó. Y hoy está vivo en nuestros corazones, pero también tiene poder. No lo ha perdido porque el siglo XXI trate de anular a Dios en todas las cosas y nosotros nos vayamos conformando cada vez más. Y a veces luchemos más por lo social que por lo espiritual. Por tanto, en primer lugar, Jesús concedió el perdón de pecados al paralítico en la base de que en el consumado es se incluía su nombre, como se incluyó el mío y el tuyo. ¿Y por qué Él iba a pagar con su muerte? La potestad de decir, tus pecados te son perdonados. Así que si tú hablas con alguien y le dices, mira, si crees en Dios y eres pecador como yo, Él murió por nosotros y puede decirte, tus pecados te son perdonados. Yo soy la viva estampa de que esto es real. ¿Lo creemos? ¿Lo vivimos? Por último, Él es el Hijo del Hombre. Lo dice Él aquí. Él oyó lo que cavilaban, Él dio su espíritu dentro del conocimiento que ellos debían tener. Pero este es importante. ¿Por qué? Porque este detalle, que muchas veces pasamos por alto, Él se refiere a sí mismo al sanar al paralítico y dice, yo soy el Hijo del Hombre. No solo soy un Dios que estaba allí en el cielo y vi con pesar y con conocimiento de causa que estabais perdidos. Es que yo tuve compasión y tuve constancia y tuve confianza. Evidentemente, yo soy el Hijo del Hombre, porque me hice hombre para estar entre vosotros y poder pagar el precio
para que tú y yo estemos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Por tanto, a pesar de todas las cosas que nosotros podamos pensar, todavía el Evangelio es lo mejor que puede ocurrirle a cualquier persona que Dios ponga a nuestro lado, aunque se ría de nosotros. Así, hombres, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Conocimiento, compasión, comunión, confianza, constancia y cosecha. El que poco siembra, poco recoge. Y luego la siembra depende de que el Señor mande lluvia temprano o tardía. Pero el que poco siembra, poco recoge. Y entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, y me encanta, porque esto es lo que tenemos que oír más a menudo. Nunca hemos visto cosa igual. ¿Cuántos milagros había hecho el Señor? Muchos. Y habían oído, y algunos estaban presentes, pero aquel hombre no solo anduvo, sino que saltó de alegría, porque era ya un hijo de Dios. Así que, de esta manera, atónita, vieron como aquel hombre, y me encanta también la frase, y le dice, mira, ahora ¿sabes qué? Levántate y anda. Y él se levantó enseguida, cogió su lecho y salió. ¿Por qué? Porque el Evangelio produce un cambio. Él estaba preso, no podía andar. Iba en un lecho, acostado. Y cuando Jesús le levanta, le dice, coge el lecho y llévatelo. O sea, no solo puedes andar, sino que puedes decidir, pues tienes una vida nueva. Y en ese momento, cuando aquellos 4 vieron al paralítico levantarse, enrollar el lecho, ponérselo al hombro y ponerse a saltar glorificando a Dios y dando testimonio de lo que Dios podía hacer, fueron los más felices de todos aquella multitud, porque ellos formaron parte de la obra de Dios. Así que el poder de Dios le cambió y todos, absolutamente todos, se gozaron. Y nunca hemos visto tal cosa. Ese es nuestro testimonio. Cuando nosotros creemos de verdad que la gente necesita al Señor, pocos obstáculos nos paran, pocas cosas nos detienen. Y a veces hasta la cárcel puede parecer algo fantástico, porque estamos predicando el Evangelio. Estos 4 hombres significan la Iglesia. Y permitirme que lo diga así, la Iglesia de Recto Triado. Estáis aquí para llevar paralíticos, ciegos, mancos, espiritualmente hablando al Señor. Y es verdad que cada uno tiene su campo de acción, pero en realidad os necesitáis los unos a los otros. Pero ¿sabéis? Nuestras reuniones de oración están llenas de oración por los que sufren, por los que necesitan, por las cosas, que está bien. Pero me pregunto cuándo hemos hecho un culto de oración para orar por los perdidos, por los que se mueren sin Cristo. ¿Cuántas veces tomamos el mapa de España y lloramos porque el Señor ha llenado nuestros corazones? Por eso no vemos salir misioneros de nuestras iglesias, porque nunca estamos enseñando que Dios tiene que obrar, o el mundo, ¿no? Así que nos enseña que debemos hacer la tarea de evangelización, no con un culto de evangelización, aunque está bien, sino en el día a día. Deberíamos traer a nuestros cultos las personas que no son creyentes, orar por ellos, para poder hablarles, buscar oportunidades, unirnos, no desanimarnos. ¿Por qué? Porque Dios todavía está buscando hombres y mujeres que no le conocen. Así que sí, en nuestro camino habrá multitud de obstáculos cuando lo queramos hacer. No será fácil. Yo recuerdo que todas las campañas que he hecho en mi vida, y he hecho muchas, todas han tenido un problema. Yo siempre prefería que hubiera un problema fuera que dentro, porque sabía
que el enemigo, si no era por el ayuntamiento, era por el problema del grupo o alguna cosa, porque Satanás busca entorpecer, que la gente se convierta. Pero realmente Dios está con nosotros. Si Él está con nosotros, no solo quién contra nosotros, sino quién detendrá su obra entre nosotros. Porque está bien eso de que somos poderosos, pero ¿para qué nos sirve? Si no hacemos lo que Dios quiere. ¿Tenemos la fe de estos 4 amigos? ¿Tenemos un amor sincero por la gente que no conoce al Señor? Tenemos conocimiento, que hay necesidad. ¿Tenemos compasión? Depende. Normalmente suele ser más por las cosas cercanas y físicas. ¿Tenemos comunión? Hombre, acabamos de partir el pan. ¿Tenemos confianza? El Señor todo lo puede. ¿Tenemos constancia? Bueno, unos más que otros. ¿Tenemos cosecha? Hombre, sí. Pero ¿quién se va a levantar por la mañana a sembrar? Uno sembró, otro regó, el crecimiento lo da el Señor. Así que quiero animaros. Juan 3:16 lo conocemos muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre que en la Biblia hay un porqué, que es el versículo 17, que no sabemos de memoria, dice, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esa responsabilidad es la nuestra. Que la gente escuche el Evangelio, que decida sí o no, que nosotros no podemos, ni Dios lo hace, cambiar corazones. Pero cuando la gente escucha, conoce, se queda como esta gente. Nunca hemos visto nada igual. Así que quiero animaros. La gente se pierde sin Cristo. Y hemos de tener la cabeza bien puesta en eso. Pero también tendríamos que tener más reuniones de gozo, de saltar, de alegría, porque la gente viene a los pies de Jesús. La gente se convierte. Y si no se convierte, darán cuentas a Dios. Pero yo creo que tenemos que tener más comunión, más oración juntos y más planes. Hermanos, saldremos por esta puerta. En Gayolá creo que dice, ahora sales para servir, o algo así. Entraste para adorar y ahora sales para servir. No me acuerdo bien del letrerito, lo leo todos los meses que voy allí y estoy con las señoras y con el grupo de oración. Así que, ¿has entrado para adorar? Para bendecir al Señor, para darle las gracias, para tener comunión, pero ahora cuando salgas ahí fuera, la gente se muere sin Cristo. Así que oremos unos por otros, traigamos planes, digamos, hermanos, tengo una comida con amigos, yo no sé muy bien cómo explicarlo, pero orad para que el Señor me dé ánimos para poder explicarles el Evangelio, para poder hacer las cosas como Él quiere. El tiempo ha pasado, pero no quiero terminar sin una anécdota porque creo que os va a bendecir. A mí me invitaron unos pastores amigos, me llamaron y me dijeron, Esther, tienes que venir el domingo a comer. Algo quieren los pastores cuando te llaman y te dan de comer. Y entonces le dije, pero es que estoy en una iglesia, es igual, tú ven, porque tienes que venir, porque tengo unos amigos que no hay manera, yo intento hablarles del Evangelio, pero no puedo y yo quiero que tú les hables del Evangelio y vengas a la comida, les he dicho que vendrás y tal y tal. Bueno, yo llego a la comida, ¿no? Y entro educadamente, ¿no? Me dice, mira, mis amigos, hola, hola, les doy un beso, ¿no? Y yo ya vi que allí había algo que no estaba bien, una frialdad. Dije, bueno, vale. Empezamos a comer. Digo, bueno, ¿y cómo os llamáis y tal? ¿Y qué haces? ¿Trabajo? Tal, tal. Ah, digo, bueno, pues yo vengo de la iglesia y entonces veo que cambian la conversación. Y entonces digo, no, porque está... Y entonces, bueno, pues claro, estábamos comiendo tranquilamente el aperitivo y yo pues tratando de hacer algo, pero veía que allí no había nada, pues digo, bueno, voy a comer. Y al cabo de un rato me dice la pastora, oye, ven, ayúdame a traer el segundo plato. Dije, ya está, ya quieren cobrarme la comida. Y me dice, oye, pero ¿por cuándo le vas a hablar del Evangelio? Dije, a ver, ¿qué quieres que haga? Había puesto ensalada, digo, ¿qué quieres que haga? Que le diga, oye, mira,
El tomate nos recuerda la sangre de Cristo. Sí, reíros. ¿No? Me salió así, ¿no? La lechuga verde, la esperanza de Cristo. Las aceitunas negras, el pecado. O sea, ¿qué estás esperando que haga? ¿Estás esperando que yo haga un milagrito porque soy la que hablo del Evangelio? Pues no, no funciona así. Tú conoces a esta gente, no quiero decir que, pero si vengo yo para hablar del Evangelio, el enemigo ya está resentido, él ya sabe a qué vengo. Total, que nos salimos fuera y nos miran así y digo, mira, ¿sabes? La verdad es que me han invitado para que os diga algo de Jesús. Digo, mira, os lo digo y luego pasamos a los postres tranquilos. Y hablé así medio en broma, medio en serio. Hoy son amigos y son creyentes, pero eso es lo que queremos. Hermanos, tenemos a alguien, queremos que bum, bum, bum. Pues no, no son la ensalada, las aceitunas negras es el pecado, la sangre de Cristo nos limpia, la lechuga es la esperanza de vida. Lo puedes usar, pero es que el corazón ha de estar preparado. Y no van a pasar las cosas cuando nosotros queramos. Van a pasar cuando Dios lo decida, porque el corazón perdonado se ha vuelto a Él. Pero no te pases la vida poniendo ensaladas para que alguien explique el Evangelio. Aprende a usar la ensalada para explicar el Evangelio. Que Dios os bendiga.